La mayoría de la gente cree que conoce el sur profundo. Té dulce, campos de algodón, acentos lentos. Pero este es un lugar donde un cañón apareció en una sola vida humana, donde las carreteras se hundieron 3 metros en la tierra y donde una sola estructura es todo lo que impide que el Mississippi abandone Nueva Orleans. No hay ningún otro lugar en la tierra como este. Pero primero importa que entendamos qué es realmente el sur profundo. En el invierno de 1860 y 1861, 7 estados declararon su separación de la Unión los primeros: Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Esos 7 son el sur profundo. Ese es nuestro mapa. Aquí están 35 hechos que suenan imposibles pero son reales. En el número 12 dejan de ser sorprendentes y empiezan a sonar como una advertencia. Empezamos. Número 35. El río que fluye hacia atrás. En Mississippi, el río Yazoo recorre 300 kilómetros a través del delta antes de unirse al Mississippi en Vicksburg. Todo río fluye cuesta abajo hacia el mar. Esa es la única regla que el agua nunca rompe. El Yazoo la rompe. Cuando el Mississippi sube más de 13 metros en el medidor de Vicksburg, se sienta más alto que la desembocadura del Yazoo y el río más pequeño no tiene a dónde ir salvo hacia atrás. En 2019, esa inversión inundó más de 500,000 acres, un área más grande que Los Ángeles, durante más de 6 meses, con agua que subía a través del propio suelo. Un río que fluye hacia atrás y el suelo que se inunda no desde arriba, sino desde abajo. Número 34. El sur no es tierra blanda y campos planos. Justo al este de Atlanta, Georgia, se alza Stone Mountain, la mayor masa expuesta de granito de la Tierra. Se eleva 251 metros sobre la llanura, un único domo que se formó entre 5 y 10 kilómetros bajo la superficie hace unos 300 millones de años, cuando América del Norte colisionó con África. La erosión eliminó todo lo que había encima y dejó la roca desnuda de pie, sola. Tallado en su cara norte, hay el mayor bajorrelieve del mundo, 27 por 58 metros. 3 acres de figuras que representan a 3 líderes confederados. La mayor escultura tallada en roca del planeta está en las afueras de Atlanta, y casi nadie que no sea de Georgia lo sabe. Número 33. El lago que no es un lago. En Luisiana, justo al norte de Nueva Orleans, el lago Pontchartrain se extiende 64 kilómetros de orilla a orilla, tan ancho que no puedes ver ninguna de las dos costas desde el centro. Y a pesar del nombre, no es un lago. Un lago es agua dulce cerrada. El Pontchartrain está abierto al mar, conectado a través del lago Borgne y un paso llamado Los Rigolets con el Golfo de México. El agua salada entra con cada marea. Eso lo convierte en un estuario. Los franceses le dieron ese nombre en 1699. Los pueblos que vivían allí antes lo llamaban Oquata, agua ancha. El mapa ha estado equivocado durante 300 años. Número 32. El único lugar de la Tierra donde 2 depredadores antiguos comparten territorio. Los caimanes viven por todo el sur americano, los cocodrilos por los trópicos, pero exactamente un lugar en la Tierra alberga a ambos en estado salvaje, los Everglades del sur de Florida. Los caimanes dominan el interior de agua dulce. Los cocodrilos prefieren la costa salobre y salada, y la punta de Florida es el único punto donde el agua dulce del interior se encuentra con el agua salada del Golfo en una transición continua. Quedan menos de 2,000 cocodrilos americanos en todo el país, casi todos agrupados aquí, 2 supervivientes de la era de los dinosaurios, compartiendo el único borde que los obliga a convivir. Número 31. La montaña que una vez fue más alta que el Everest. Cheaha Mountain en Alabama es el punto más alto del estado, y con sus 734 metros, eso suena modesto, pero es el muñón desgastado de algo enorme. Cheaha está en el extremo sur de los Apalaches. Un marcador en la cima señala que esta cadena una vez se elevó al doble de la altura del monte Everest, antes de que cientos de millones de años de erosión la redujeran a la cresta que puedes conducir hasta hoy. El pueblo Creek la llamó Chaja, lugar alto, en un estado que la mayoría de la gente imagina completamente plano. Número 30. La carretera agrícola más transitada de América es un río. Aproximadamente el 60% de todo el grano que exporta a Estados Unidos, maíz, soja, trigo, casi no toca una carretera, flota. El sistema del río Mississippi lo transporta hasta las terminales de exportación cerca de Nueva Orleans, Luisiana, el mayor centro de envío agrícola del planeta. Una sola formación de 15 barcazas mueve lo que de otra forma requeriría 1,500 camiones. El río drena el 40% de los 48 estados contiguos, 32 estados alimentando un solo canal. En 2022, cuando el nivel del agua cayó a su mínimo de una década, los costes de flete se triplicaron y más de 2,000 barcazas quedaron atascadas. Una sequía a 1,500 kilómetros al norte se sintió en la mesa del comedor. Número 29. Los medio millón de cráteres que nadie puede explicar. A lo largo de Carolina del Sur y Georgia, la llanura costera está salpicada de aproximadamente 500,000 depresiones ovaladas poco profundas llamadas bahías de Carolina. Desde el suelo parecen estanques ordinarios. Desde el aire, el patrón es imposible de ignorar. Cada una es una elipse, y todas apuntan en la misma dirección, de noroeste a sureste, como si algo hubiera barrido toda la región de una vez. La orientación incluso rota ligeramente a medida que te desplazas hacia el norte, como si irradiara desde un único punto distante. 16 teorías han intentado explicarlas. Ninguna ha ganado. Número 28. El río que desaparece bajo tierra.
El Suwannee nace en el pantano de Okefenokee, en Georgia, y recorre 396 kilómetros hacia abajo, a través de Florida hasta el Golfo. Y a lo largo del camino, sus propios afluentes desaparecen. El río Alapaja, un ramal de 325 kilómetros, cae directamente en un sumidero cerca de Jennings, Florida, y continúa viajando bajo tierra a través de piedra caliza durante kilómetros antes de volver a subir en el manantial de Alapaja. El río Santa Fe hace lo mismo, cae en la tierra en el Parque Estatal Oleno y reemerge 5 kilómetros más abajo. Bajo todo este paisaje, la roca está hueca. A veces el río es el techo. Número 27. El pueblo que levantó un monumento para dar las gracias a una plaga. En Enterprise, Alabama, hay una estatua de una mujer sosteniendo un insecto gigante sobre su cabeza. El único monumento de la tierra levantado en agradecimiento a una plaga agrícola. El picudo del algodón llegó a Alabama hacia 1910 y para 1915 había destrozado el algodón del condado de Coffee. La producción local colapsó de 15,000 balas a 5,000 en un solo año. Desesperados, los agricultores cambiaron a los cacahuetes. En 2 años, el condado cultivó la mayor cosecha de cacahuetes del país, más rica de lo que el algodón les había dado nunca. En 1919, inmortalizaron al insecto que los arruinó. Número 26. El pico desde el que se ven 4 estados a la vez. Brasstown Bald es el punto más alto de Georgia, a 1,458 metros, en el extremo sur de los Apalaches. En un día despejado desde su mirador de 360 grados, puedes ver 4 estados: Georgia, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y a veces el perfil de Atlanta a 145 kilómetros al sur. Los Cherokee lo llamaban Enota. Su nombre en inglés puede ser una forma desgastada de una frase Cherokee que significa lugar de verde fresco. La mayoría de la gente cataloga Georgia bajo melocotones y llanuras. Aquí arriba, las nubes están a la altura de los ojos y el sur se convierte en una cadena montañosa. Un momento. Honestamente, en estos vídeos, los comentarios suelen ser mejores que los propios hechos. Alguien siempre sabe la historia local detrás del lugar o el detalle que dejamos fuera, así que pon el tuyo ahí abajo. Y si quieres más de estos, suscríbete. Número 25. La bahía que alimenta a medio estado. En la costa de Texas, donde los ríos Trinity y San Jacinto se encuentran con el Golfo, está la bahía de Galveston, unos 1,500 kilómetros cuadrados de agua y el 7º estuario más grande de Estados Unidos. Parece agua plana y corriente junto a Houston. En realidad es una guardería. Su mezcla de agua dulce del río y sal del Golfo construye una escalera de hábitats, praderas marinas, arrecifes de ostras, marismas, que cría gambas, cangrejos azules, corvina roja y platija, produciendo más de la mitad de todo el marisco que Texas cosecha comercialmente. Y el canal de la nave de Houston corre directamente por su centro. Número 24. La sal jurásica que hizo rica a Luisiana. Bajo el sur de Luisiana hay más de 130 domos enterrados de sal pura, columnas dejadas cuando un brazo del Golfo de México se evaporó hace unos 175 millones de años. La sal es más ligera que la roca, así que durante millones de años fluye lentamente hacia arriba, casi como un fluido, abriéndose paso a través de kilómetros de piedra hacia la superficie. Algunos domos tienen 8 kilómetros de ancho, y a medida que ascienden, doblan la roca a su alrededor formando trampas perfectas para petróleo y gas. La industria petrolera que construyó Luisiana fue colocada ahí hace cientos de millones de años por un mar que se secó. Número 23. El musgo español que no es español ni es musgo. Cuelda de los robles vivos por los 7 estados del sur profundo. Las cortinas grises que dicen el sur más que casi cualquier otra cosa. Y el nombre se equivoca 3 veces. No es de España. Los colonos franceses lo nombraron burlándose de él como barba española. No es un musgo, es una bromeliad, un primo de la piña. Y no es un parásito, no tiene raíces y no toma nada de los árboles, extrayendo toda su agua y sus nutrientes del aire. La cosa más sureña del paisaje vive de nada más que de la lluvia. Número 22. La capital de las ostras que desapareció en una sola temporada. La bahía de Apalachicola, en el Panhandle de Florida, una vez produjo el 90% de las ostras de Florida y una de cada 10 ostras consumidas en todo Estados Unidos. Luego, en septiembre de 2012, los ostreros salieron para el día de apertura y encontraron casi nada. La pesquería había colapsado. La causa probable se rastrea cientos de kilómetros río arriba. Demasiada agua dulce extraída de los ríos de Georgia dejó que la sal se adentrara más en la bahía y estresó a las ostras más allá de su límite. El estado cerró la bahía durante años. Una forma de vida de 200 años terminó, no por una tormenta, sino por un cambio lento en el agua. Número 21. El lugar más vivo del agua en el país.
Alabama no parece un récord de vida silvestre, pero sus ríos albergan más especies de agua dulce que cualquier otro estado de América. Más de 450 peces de agua dulce, alrededor de 180 especies de mejillones, más que las que viven en toda América del Sur, cientos de caracoles y cangrejos de río. La razón es la historia. Los ríos de Alabama nunca fueron raspados por los glaciares de la era del hielo, así que durante decenas de millones de años, la vida siguió acumulándose sin interrupciones. Un solo río cerca de Birmingham alberga 10 especies que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. El otro lado, Alabama también ha perdido más especies acuáticas a la extinción que cualquier otro estado, el mismo récord en las dos direcciones. Número 20. La cumbre donde estás en dos estados a la vez. Sassafras Mountain es el punto más alto de Carolina del Sur, a unos 1083 metros en el Blue Ridge. En la cima hay una torre de observación y la línea estatal entre Carolina del Norte y del Sur corre directamente por el centro, así que puedes pararte con un pie en cada estado. La cumbre también está en la división continental del este. La lluvia en un lado termina eventualmente en el Atlántico. La lluvia en el otro fluye hacia el Golfo de México. Una sola cima de montaña, dos estados, dos océanos. Número 19. El mayor pantano fluvial del continente. En el centro sur de Luisiana se encuentra la cuenca de la Chafalaya, 560,000 acres de pantano de cipreses, bosque de ribera y marismas, más grande que el Parque Nacional del Gran Cañón, el mayor pantano fluvial de América del Norte. La mitad de todas las aves acuáticas migratorias del continente lo atraviesan. Produce alrededor de 10 millones de kilogramos de cangrejos de río al año, pero la cuenca solo existe por una decisión. El Chafalaya es un atajo que el Mississippi lleva siglos intentando tomar hacia el mar, y casi lo consiguió. Guarda eso. Volvemos a ello en el número 1. Número 18. La carretera que se hundió 3 metros en la tierra. El Natchez Trace recorre 700 kilómetros desde Natchez, Mississippi, hacia Nashville, una de las rutas de viaje más antiguas del continente, recorrida primero por los pueblos Natchez, Choctaw y Chickasaw. A principios del siglo XIX, los barqueros que habían hecho flotar sus mercancías río abajo la caminaban de vuelta a casa por miles, y en el limo suave y depositado por el viento del tramo sur, todos esos pies y cascos y ruedas de carreta desgastaron el camino hacia abajo. Año a año, fue hundiéndose hasta que los viajeros caminaban por una zanja de 3 a 6 metros por debajo del nivel del suelo. Todavía puedes caminarla hoy, un túnel tallado por nada más que pasos. Número 17. La noche en que el mar se entrega a la orilla. En la orilla oriental de la bahía de Mobile, en Alabama, hay un evento que los lugareños llaman un jubilí, y este es el único lugar de la tierra donde ocurre con suficiente regularidad como para tener un nombre. En ciertas mañanas tranquilas de verano, antes del amanecer, latijas, cangrejos, gambas y anguilas se agolpan en aguas poco profundas por miles, tan densos que la gente los recoge con la mano. No es magia. La materia en descomposición en las profundidades de la bahía extrae oxígeno del agua del fondo. Un viento suave del este y la marea ascendente empujan esa capa muerta hacia la orilla, huyendo todo lo que puede respirar por delante de ella. La voz se extiende en la oscuridad, Jubilee, y la bahía deposita su cosecha en la línea de agua. Número 16. El estado más plano de América. El punto natural más alto de Florida es Britton Hill, en el Panhandle, en el condado de Walton, y llega a solo 105 metros sobre el nivel del mar. El punto más alto más bajo de cualquier estado del país, más de 30 metros por debajo del siguiente, Delaware. La razón es el suelo mismo. Florida es una plataforma joven de piedra caliza que pasó la mayor parte de los últimos 100 millones de años bajo el agua y solo recientemente emergió sobre las olas. Britton Hill ni siquiera está en la famosa península. Es una tranquila elevación de pinos que podrías conducir junto a ella sin notarla. El punto más alto de todo Florida es una colina que nadie visita. Número 15. Los caballos salvajes de una isla de Georgia. Cumberland Island es la mayor isla barrera de Georgia, 28 kilómetros de largo, accesible solo en ferry, y por ella deambulan libremente entre 120 y 150 caballos salvajes. Son asilvestrados, descendientes de animales que los españoles trajeron ya desde la década de 1560. Los caballos estaban documentados aquí en 1742. No hay vallas, no hay propietarios, nadie los alimenta. Deambulan por las dunas, el bosque marítimo y las playas vacías por su cuenta. Tiene un coste. La manada consume hasta 180 toneladas de vegetación al año, remodelando lentamente la isla. Hermosos, y no del todo donde deberían estar. Número 14. El puente más largo sobre agua de la Tierra. De vuelta al lago Pontchartrain en Luisiana, 2 puentes paralelos corren en línea recta sobre el agua abierta, y el más largo, con 38 kilómetros, tiene el récord Guinness del puente más largo sobre agua del mundo. Durante unos 13 kilómetros en el centro, pierdes completamente la vista de la tierra. Solo el coche y el agua hasta el horizonte. El primer tramo fue construido en solo 14 meses en 1956. China abrió un puente más largo en 2011, pero Guinness mantuvo el récord porque el Causeway nunca toca tierra en ningún punto intermedio. 38 kilómetros de carretera sobre un mar que ni siquiera es un lago. Número 13. El último gran bosque virgen del sur.
Justo al sureste de Columbia, Carolina del Sur, está el Parque Nacional Congaree, el mayor tramo ininterrumpido de bosque virgen de ribera que queda en los Estados Unidos. La mayoría de los grandes bosques de llanura aluvial del sur fueron talados hace un siglo. Este sobrevivió. Los árboles están entre los más altos del este de América del Norte. Algunos superan los 48 metros, y el parque alberga 25 campeones nacionales, el árbol más grande conocido de su especie en todo el país. El secreto es la inundación. El río desborda sus orillas más de 10 veces al año, haciendo crecer los árboles a una escala de catedral. Un bosque que existe porque se ahoga. Número 12. El Gran Cañón que los humanos crearon por accidente. En el condado de Stuart, Georgia, hay una red de 16 cañones de hasta 45 metros de profundidad, sus paredes teñidas en 43 colores de suelo. Parece antiguo, no lo es. Hace 200 años, esto era tierra agrícola plana. Los colonos talaron el bosque para el algodón y labraron directamente en línea recta subiendo y bajando las pendientes, y el agua de lluvia sin nada que la frenara cortó a través de la arcilla roja dura hacia la arena blanda debajo. Para la década de 1850, había barrancos de un par de metros de profundidad. En una sola vida humana, se convirtieron en cañones, y las paredes todavía retroceden entre 1 y 1,5 metros cada año. Un cañón tallado en menos de 50 años por una agricultura mal hecha. Hasta aquí, el sur profundo nos ha sorprendido en su mayor parte. A partir de aquí, empieza a inquietarnos, porque casi todos los hechos que quedan tratan de la misma fuerza, el agua, lo que construyó aquí y lo que está recuperando en silencio. Número 11. El océano oculto bajo 4 estados. Bajo Georgia, Alabama, Carolina del Sur y Florida se extiende uno de los acuíferos más productivos del planeta, el acuífero Floridán, una capa de piedra caliza cargada de agua extendida por unos 260,000 kilómetros cuadrados. No es un lago subterráneo, es roca sólida disuelta durante millones de años en una esponja que retiene agua en cada poro. Casi 10 millones de personas beben de él, y en gran parte de la región es la única agua dulce que existe. Pero la misma piedra caliza porosa que almacena el agua también deja que la contaminación y cerca de la costa, el agua salada del mar se filtren directamente dentro, un océano de agua dulce que solo es tan seguro como el suelo que tiene encima. Número 10. Las tierras agrícolas más ricas del sur son el suelo de un mar muerto. Corriendo en un arco de 480 kilómetros a través del centro de Alabama y hacia Mississippi, hay una franja de tierra oscura y fértil llamada el Black Belt. Esa oscuridad es creta, y esa creta es el fondo de un océano. Hace unos 70 millones de años, el Golfo de México llegaba muy tierra adentro y cubría esta tierra. Pequeñas criaturas marinas murieron, se hundieron y apilaron sus conchas en una gruesa capa de creta. El mar se retiró, la creta se transformó en un suelo negro y profundo. Creció el algodón que moldeó toda la economía e historia del sur profundo. La riqueza y el peso de esta región crecieron de un mar desaparecido. Número 9. La ciudad construida por personas que se suponía que no podían construir una. En el noreste de Luisiana, se alzan 6 crestas de tierra concéntricas y un montículo de 22 metros, un asentamiento planificado a la escala de una ciudad. Tiene 3.400 años de antigüedad, más antiguo que el Imperio Romano, y es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero aquí está lo que cambia la historia. ¿Quién lo construyó? No fueron agricultores. El pueblo de Poverty Point eran cazadores-recolectores, y la vieja suposición era que necesitabas agricultura y pueblos permanentes antes de que un proyecto de esta escala fuera posible. Ellos no tenían nada de eso. A mano, un cesto de 23 kilogramos a la vez. Movieron 1,5 millones de metros cúbicos de tierra. Número 8. Los acantilados del sur profundo construidos enteramente por el viento. A lo largo de la orilla este del Mississippi, a través de Mississippi y hacia Luisiana, corren acantilados casi verticales de hasta 27 metros de altura. Sus paredes en capas de sedimento fino y compacto parecen pertenecer a las grandes llanuras secas del oeste, no al sur verde. Fueron construidos por el viento. Durante la era del hielo, los glaciares muy al norte molieron la roca en polvo fino. Los ríos de deshielo lo transportaron hacia el sur. El viento lo levantó y se depositó a lo largo del borde del valle del Mississippi durante decenas de miles de años. El resultado es el loess, sedimento tan fino y compacto que se mantiene en paredes verticales. Es el mismo suelo blando que dejó que el Natchez Trace se hundiera 3 metros. Número 7. La ciudad donde el jardín delantero y el trasero drenan a océanos diferentes. Atlanta, Georgia, se asienta directamente sobre la división continental del este, la cresta que decide qué camino toma el agua. La lluvia en un lado de la línea fluye eventualmente hacia el Atlántico, la lluvia en el otro corre hacia el Golfo de México. En partes de la ciudad, ese límite atraviesa barrios. Una tormenta que cae sobre tu tejado puede dividirse hacia 2 océanos dependiendo de qué lado de la pendiente toca. Atlanta existe por este suelo alto, fundada en la divisoria como un cruce ferroviario, la mayor elevación media de cualquier ciudad importante al este del Mississippi. Número 6. La ciudad americana que se hunde más rápido.
Houston, Texas, está descendiendo más rápido que cualquier otra ciudad importante del país. Un estudio de 2025 encontró que alrededor del 42% del área metropolitana se está hundiendo más de 5 milímetros al año. En algunos puntos, el suelo cae hasta 5 centímetros anuales. El suburbio occidental de Katy ha perdido unos 35 centímetros en solo 2 décadas. La causa está principalmente bajo tierra. Extrae suficiente agua y petróleo del subsuelo de una ciudad y el suelo pierde la presión que lo sostenía. Se compacta y la superficie baja. En una región tan plana y tan cerca del nivel del mar, eso es peligroso. Número 5. El pantano donde el propio suelo tiembla. Cruzando la frontera de Georgia está el Okefenokee, uno de los mayores pantanos de agua dulce intactos de América del Norte. Unos 178,000 acres de agua negra y turba flotante. El agua tiene el color oscuro del té cargado, teñida por siglos de plantas que se pudren lentamente. Y la tierra no es sólida. Gran parte de la superficie es una gruesa alfombra de turba flotando sobre agua. Así que cuando pisas sobre ella, el suelo tiembla bajo tus pies. Eso es exactamente lo que significa el nombre. Okefenokee viene de una palabra nativa que significa tierra de la tierra temblorosa. Vasto, antiguo y mucho más frágil de lo que parece. Número 4. El lugar donde 4 Américas distintas colisionan. En el sureste de Texas, cerca de la frontera con Luisiana, está el Big Thicket, una reserva de 40,000 acres que llaman el Cruce de Caminos Biológico de América. 4 grandes ecosistemas se encuentran y se superponen en una pequeña área: bosque de frondosas del este, pantano del sur, pradera central, sabana de pinos. Por esa colisión, puedes encontrar cactus del desierto a la vista de orquídeas de pantano y plantas carnívoras junto a gigantes del bosque de madera dura. Más de 1,300 especies de plantas en una sola zona. Fue nombrada una de las primeras reservas de la biosfera internacional del mundo, pero lo que está protegido ahora es solo el núcleo superviviente de una naturaleza salvaje que una vez fue enormemente más grande. Número 3. La ciudad que el mar está invadiendo desde abajo. Miami, Florida, se enfrenta a una amenaza de inundación que ningún dique puede detener, porque el agua no solo viene por encima del borde, viene a través del suelo. Miami está construida sobre piedra caliza tan porosa que se comporta como una esponja. A medida que el mar sube, el agua salada se filtra lateral y hacia arriba a través de la roca, elevando el nivel freático bajo las calles. En las mareas más altas, el agua burbujea desde las alcantarillas y a través de las grietas del pavimento en días completamente despejados y soleados, sin tormenta, sin lluvia. No puedes poner un dique al agua que sube desde los cimientos de tu casa. Es la única ciudad americana importante donde el propio suelo se está volviendo en su contra. Número 2. La costa que desaparece mientras la miras. Luisiana se está disolviendo en el Golfo, y el ritmo es difícil de absorber. El estado pierde aproximadamente un campo de fútbol de tierra cada 100 minutos, todo el día, cada día. Desde la década de 1930, ha perdido unos 5,000 kilómetros cuadrados de costa, un área más grande que todo el estado de Delaware convertida en aguas abiertas. La causa está en parte en lo mismo que se supone que la protege. Los diques que domesticaron el Mississippi también impiden que extienda los sedimentos que una vez reconstruían los humedales cada año. Privadas de barro fresco, las marismas se hunden y el Golfo avanza, un estado que se encoge silenciosamente fuera del borde del mapa. Número 1. El río intenta marcharse, y una sola estructura es todo lo que lo detiene. A unos 70 kilómetros al norte de Baton Rouge, Luisiana, hay un complejo de compuertas que la mayoría de los americanos nunca han oído nombrar. La estructura de control del Old River es literalmente lo único que mantiene al río Mississippi donde está. Durante siglos el Mississippi ha estado intentando saltar sus orillas y tomar un camino más corto y más pronunciado hacia el Golfo. Hacia abajo por el Achafalaya, el gran pantano del número 19. El cuerpo de ingenieros del ejército determinó que, sin intervención, el río habría cambiado de curso para 1990. Si alguna vez lo hace, abandona Nueva Orleans y Baton Rouge, deja las ciudades, los puertos y el agua potable de millones de personas varados en un canal que se muere. Así que en 1963, los ingenieros construyeron las compuertas que mantienen la división en 70 a 30. Todo el Bajo Sur Profundo cuelga ahora de una sola estructura frente a un río que nunca ha dejado de empujar, y cada año vuelve a empujar. Esos son 35 hechos sobre los 7 estados del Sur Profundo. Dime en los comentarios cuál te impactó más. Suscríbete para la próxima región. Nos vemos entonces.